¿Qué tal, mis amigos, queridos hermanos? En esta noche estamos aquí desde Rosario saludándolos a todos mientras me voy ocupando mi silla. En esta noche vamos a compartir sentados esta palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Buenas noches, queridos, realmente extrañando a la gente de Miami, la gente de allá del norte, pero también disfrutando de nuestros hermanos aquí en el sur. Gracias a Dios hemos tenido un tiempo hermoso, hemos podido estar disfrutando la familia, sobre todo nuestra nieta. Y mis hermanos, ustedes se van a preguntar, ¿qué hace este loco si dice que se fue de vacaciones y está transmitiendo un estudio bíblico? ¿Sabes qué, mi hermano? El propósito de mi vida es difundir la palabra de Dios. Para eso vivo. No vivo para otra cosa, sino para proclamar la palabra del Señor, para enseñarla, para compartirla. Y mi hermano, no hay nada más lindo que cuando uno tiene algo de valor y lo puede compartir con el necesitado. Eso es lo que nos mueve. Yo en esta noche, mis hermanos, he querido hacerlo sentado para así un poco íntimamente y abrirles el corazón y de una manera especial darle gracias a mi esposa, que ella me ha acompañado siempre en todo. Usted sabe que hemos tenido que hacer malabares porque acá no tenemos iluminación y ustedes van a disculpar. Parece que hubiera fantasma detrás mío, ¿no es cierto? Porque se mueve allí. Alicia trata de consolarme mostrándome que se ve bien, pero uno está siempre ahí un poco inquieto, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios. Decía, esto es lo que me mueve. Y yo quiero agradecerles a todos los hermanos que se han estado conectando. No voy a dar la cifra para no despertar envidia, pero realmente nos ha sorprendido. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por favor, no, Alicia, para un segundito, disculpen que tenés que tocar la tecla, no te olvides porque... Gloria al nombre del Señor. Y decía, querer compartir la palabra del Señor. No hay cosa mejor, mis hermanos, y agradecerles a todos los que nos han estado apoyando, recibiendo la palabra. Acuérdense que esto no lo hacemos por nosotros. Lo hacemos en primer lugar por el Señor y por ustedes, mis hermanos. Es nuestro anhelo servirles con la palabra del Señor. Y sin más en esta noche, les invito a que vayamos allí en Marcos capítulo 6. Van a ver esta noche, acuérdense, estamos en un edificio y está todo muy amontonado, no se puede levantar mucho la voz, entonces vamos a hablar pausadamente y vamos a empezar leyendo la palabra. Dice la palabra del Señor allí en Marcos capítulo 6, verso 1. Ya habíamos leído algo el jueves pasado, pero quiero que veamos hoy como un modo de repaso. Y dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Noten esto, salió Jesús de allí. ¿De dónde era allí? Acuérdense de dos milagros tremendos. En primer lugar, ¿se acuerdan que viene aquel principal de la sinagoga y rogándole a Jesús que fuera y pusiera las manos sobre su chiquita que estaba agonizando? Se estaba muriendo. Y ya cuando este hombre, Jairo, el papá de la nena, lo convence a Jesús y ya lo va llevando para su casa, aparece aquella mujer que viene a interrumpir. Y nosotros decíamos, mis hermanos, las interrupciones de Dios no son más que la antesala a un milagro mayor. Jesús podría haber sanado a la muchachita fácilmente, de hecho había hecho con otras personas, pero acá Él va a mostrar el poder de Jesucristo sobre la muerte. Y eso es, mis hermanos, lo que nos tiene que llevar a estar prendidos de la palabra del Señor. Cada momento, cada instante, es una nueva oportunidad de conocer algo más del Señor. Y en esta noche quiero que veamos algo más del Señor. Y dice la palabra
que salió Jesús de allí. Después de ver esos milagros extraordinarios, acuérdense, la resurrección de la chiquita, de la hija de Jairo, pero también de aquella mujer con el flujo de sangre. Extraordinario, ¿no es cierto? Pero dice, salió Jesús de allí. Jesús no se quedó celebrando mucho tiempo. Jesús no era de celebrar como hacemos nosotros, que hubo un milagro. Son tan escasos los milagros, mis hermanos, que hoy en día estamos semanas enteras hablando de un testimonio. Y yo te digo una cosa, mi hermano, si Jesús se mueve a mover dentro nuestro, ¿sabes qué va a pasar? Que no vamos a tener tiempo para contar tantos milagros, no nos vamos a poder entretener contando milagros, porque no vamos a terminar de contar uno que ya va a venir el otro. Y te aseguro una cosa, mi hermano, cree, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y noten esto, dice, salió Jesús de allí. Primer punto, no te quedes saboreando testimonios, milagros. ¿Sabes por qué? Hay más todavía. Un poco como me contaba Alicia cuando fue a visitar los amigos allá en Italia, ¿no es cierto? Los italianos son de darte mucha comida y de varios platos. Y el italiano siempre te dice, no te llenes, hay más, hay más. Y yo te digo en esta noche, no te conformes, hay más de Dios para tu vida. Hay más milagros para nosotros. Espera grandes cosas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Así como nosotros, mis hermanos, que de tanto en tanto volvemos a nuestra tierra, Argentina, Jesús también le gustaba volver a su tierra. El Evangelio de Lucas habla la tierra donde se había criado. La tierra, el terruño donde comenzó todo, el lugar del nacimiento, el lugar donde entró Dios tomando un cuerpo como el nuestro, entró, se puede decir, en la esfera, en el ámbito de lo humano, allí en Nazaret. Y mis hermanos, esta mañana estaba meditando estos días, pensando, ¿no es cierto?, mientras veía la majestuosidad del río Paraná, pensaba, ¿no es cierto?, en volver a los orígenes. Esta palabra que dice, y vino a su tierra. De tanto en tanto, mis hermanos, tenemos que volver al comienzo, al principio de nuestra vida. Allí en Nazaret Jesús había empezado su vida como un ser humano, como uno igual a nosotros. El comienzo. Ahora, mis hermanos, sabemos que Jesús tenía un propósito bien claro para vivir. Dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, allí en la carta o en el libro a los Hebreos. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, no te agradaron. Toda actividad religiosa no había podido satisfacer a Dios. Mis hermanos, no hay ninguna religión que pueda satisfacer a Dios. Ni siquiera la santa y bendita religión cristiana evangélica. Ni el catolicismo, ni mormones, ni testigos de Jehová, ni pentecostales, ni bautistas. Ni nada puede satisfacer el corazón de Dios. El único que puede satisfacer el corazón de Dios es Jesucristo. Toda actividad religiosa no te agradó, dice Jesús entrando, a este mundo. Por tanto, me has preparado un cuerpo. Así como a ti y a mí, mis hermanos, Dios nos ha preparado, nos ha dotado de un cuerpo para que nosotros podamos llevar a cabo el propósito de Dios para este tiempo, para esta etapa en este suelo de tierra, de todos y cada uno de nosotros. Me has preparado un cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y decía, mis hermanos, a veces cuando a Jesús lo querían llevar de acá para allá, Jesús dice, tengo que ir a predicar a otros lugares, a otras aldeas. Y decían, porque para esto he venido. Él tenía muy en claro cuál era el propósito
por el cual la deidad se había encarnado, había tomado un cuerpo, vuelvo a decir, como uno de nosotros. Él venía a proclamar, a predicar las buenas nuevas del Señor. Así como dice en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Quizás en este tiempo no veas las cosas con claridad, no ves salida, estás ciego. Mi hermano Jesús te vino a dar luz, libertad de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana anoté algo, mis hermanos, que les quiero compartir. No, en esta mañana, Alicia me corrige, no, en esta mañana estaba pensando, estamos bien en familia, ¿no es cierto? Mesa de por medio, en un apartamentito chiquito, ¿no es cierto? Pero qué lindo, acá nos tenemos que llevar bien con Alicia porque no nos podemos pelear porque no hay mucho para distanciarse. Pero decía, en esta mañana estaba meditando en la palabra del Señor y allí que Él vino a dar libertad a los cautivos. Mis hermanos, ¿qué es libertad? Y yo anotaba acá que es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Es la capacidad humana para actuar por voluntad propia, donde no te impongan nada. Y usted va a decir, pero tremendo, si todos podemos hacer lo que queremos, voluntad propia, ¿dónde se va el mundo? Sí, pero ¿sabes qué? Cuando tenés libertad para obrar sin condicionamientos, eso te hace automáticamente responsable de tus actos. Porque también dice, es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra, o de una u otra manera, o de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Así de simple. Mis hermanos, acuérdense, un día hemos nacido con un propósito. Y un día, cuando ya esto haya terminado, y si el Señor no ha venido antes, que tengamos que ir allí a la tumba, ¿no es cierto? Tengamos que gustar la muerte, que es el paso para la eternidad. Allí se nos va a pedir que rindamos cuenta qué hemos hecho con la vida que nos dieron, qué hemos hecho con el propósito para el cual Dios nos creó. Y es triste, mi hermano, porque uno a veces anda por la calle o anda por alguna y uno ve algún objeto que le llama la atención y lo primero que uno se pone a pensar es ¿para qué servirá esto? ¿Con qué propósito lo hicieron, lo fabricaron? ¿No es cierto? Y fíjense en qué ironía. Muchas veces encontramos algo tirado en la calle, no sé, y enseguida tratamos de ver cuál es el propósito. Y mientras nosotros vamos por la vida sin saber para qué fuimos creados, no tenemos en claro, mi hermano. Por eso muchas veces nos cuesta salir de la cama en la mañana, porque no hay una razón para saltar de la cama, no hay un motivo. Y mucha gente, mi hermano, prefiere quedarse en la cama durmiendo hasta tarde. Gente que no tiene la libertad de estar en una casa del tamaño que quisiera, de las comodidades que quisiera, y a veces por distintas circunstancias se le achica el espacio. Y las personas dicen, me gustaría mudarme a un lugar, a otro lugar. No tienen libertad. Pero ¿sabes qué? Jesucristo vino para darte libertad. No se trata de ensanchar. Yo repito, en los viajes anteriores estábamos en un apartamento más grande y ahora estamos en algo chiquito. Y uno quisiera agrandarlo, ¿no es cierto? Pero no se trata de agrandar paredes, de derribar paredes para tener un espacio mayor. Se trata de ser libres en el espacio que podés ocupar hoy.
No se trata de tener más posibilidades, más oportunidades. Se trata de tener la libertad de poder aprovechar las que ya tenés, porque tenés un propósito para vivir. Y el propósito es servir a Dios. ¿Me va siguiendo? Porque miren, el primer propósito que yo veo en todo esto, en mi Biblia dice Jesús en Nazaret. Y decíamos que él había vuelto a su tierra, el lugar donde había nacido, donde se había criado. Y dice, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Noten, si creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, Dios inspiró la Biblia, su palabra, en aquellos hombres que la pusieron por escrito, pero el autor es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si creemos eso, miren lo que hizo poner allí el Espíritu Santo al escritor bíblico, a Marcos en este caso. Dice, ¿y quién es este? La gente ignorándolo. Jesús sufrió la humillación, se humilló hasta lo sumo, donde el Dios de los dioses, donde un día, no muy lejano, dice que cuando Él venga todo ojo le verá. Nadie se podrá esconder de su presencia. Ahora Él se humilló de tal manera que se hizo un desconocido. ¿Quién es este? Dice. Pero claro, su gloria, su majestad, el poder que había en Él por la unción del Espíritu Santo, no podía quedar oculta. Porque dice, ¿quién es este? Ni sabían quién era, pero ¿saben qué? Así como pueden decir de vos o de usted, ¿quién es este? Pero ¿sabes qué? Ellos no van a poder ocultar la manifestación del Espíritu Santo que va a venir a través de nuestras vidas. Y dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y de dónde tiene? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Ellos reconocían que la sabiduría de Jesús no la podían encontrar en ningún hombre. Y ellos razonaron, es imposible que un hombre pueda tener semejante sabiduría. Por eso dice, ¿y quién es este? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Claro, Dios, Jesús después va a explicar, el Padre que obra en mí hace los milagros, hace las obras. Pero la gente veía a Jesús, aquel hombre, aquel carpintero de Nazaret. ¿De dónde tiene estas cosas? Mi hermano, hoy yo creo, hoy que estamos en la oportunidad más grande de toda la historia. El Dios de los dioses, el Dios que vino y habitó entre nosotros. Así como Juan escribe, vayamos rapidito allá, primera de Juan, mis hermanos. Fíjense qué tremendo que es esto. Yo quiero contagiarte de este entusiasmo que el Señor pone en mí. Y dice, lo que era desde el principio. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Después en el Evangelio, Juan aclara que la vida era Jesús, que en Él estaba la vida y la vida se nos manifestó, dice en el Evangelio. Y acá en la primera carta dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y allí viene esa obra maravillosa que es la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy en día que se levanta tanta gente que no quiere saber nada con la iglesia. Gente que quiere tener comunión con Dios, una relación con el Dios que vive en ellos, pero que no quiere saber nada con la iglesia. Y menos con pastores, te dice la gente. Estos tiempos sirven para escuchar
al que no está en la iglesia, a gente que no es habitúe en las congregaciones. Por distintas causas, mis hermanos, el liderazgo de muchas iglesias no ha estado a la altura del evangelio que predicamos y mucha gente se ha escandalizado. De hecho, aquí en Argentina hemos visto como un pastor muy conocido allá en Estados Unidos hizo un escándalo tras otro y ahora se viene a destapar que por años negaba que había y ahora se declara culpable. Estamos perdiendo el crédito, la confianza de la gente, la credibilidad de la gente, pero ¿sabes qué? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque el enemigo venga como río, el Señor levantará bandera. Por eso yo estoy confiado. A mí no me conoce nadie, un poco más ni mi familia me conoce. Y la gente que se conecta, ¿no es cierto?, en las transmisiones que hacemos en Facebook, en YouTube, y a veces en los teléfonos allí en Miami. Pero ¿sabes qué? Como somos desconocidos para el mundo, somos conocidos por Dios. Y Dios sabe dónde estamos. Y Dios sabe en qué etapa de la vida estás tú. Y Él, así como Él fue carpintero. Y en la caja de herramientas del carpintero hay un montón de herramientas. Pero el carpintero no usa todas las herramientas a la misma vez, al mismo momento. Tiene un momento para cada herramienta. Y acá hay una palabra del Señor. Hay una persona, o quizás varias, que están ansiosas por ver por ser usadas por el Señor, pero que han estado preguntando, Señor, ¿cuándo me vas a usar? Y el Señor te dice, tranquilo, tranquilo que hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol. Podés leerlo allí en Eclesiastés. Mi palabra, dice el Señor. Hay tiempo para todo. Y el carpintero sabe cuándo es el tiempo de cada herramienta. Y yo te bendigo, mi hermano, y te digo, espera en el Señor. Espera en el Señor, que ya llega tu tiempo. Gloria a Dios. Y dice la palabra, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, ustedes saben que acá en Argentina tenemos la electricidad de 220 voltios. Allí en Estados Unidos y en otros países es 120, 110, 120. Pero acá son 220, ¿no es cierto? Es más poderosa la corriente, más peligrosa también, ¿no es cierto? Pero ¿a qué voy yo con esto? Que mis hermanos acá en este departamento, si uno empieza a romper las paredes, va a encontrar que hay un montón de cables que van para distintas enchufes y llaves de la luz, ¿no es cierto? Los chuchos, como dicen los cubanos, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué? Está el poder de la electricidad porque este departamento está conectado a la fuente, a la usina, a la central eléctrica, ¿no es cierto? Pero hasta que nosotros no conectamos un aparato y lo encendemos, no empezamos a disfrutar de la electricidad. Así como ustedes ven estas luces, nosotros tenemos esto porque están conectadas a la central. Yo no sé dónde viene la luz acá de Rosario, pero tenemos grandes usinas acá en Argentina, y uno es el complejo allí en el sur, el Chocón, Cerros Colorado, donde viene la electricidad. ¿A qué voy yo con esto? Mi hermano, necesitamos conectarnos los unos a los otros. Necesitamos orar por un liderazgo con unción, con el poder de lo alto. Un liderazgo que esté conectado con la usina, con la central del poder de Dios, con la misma presencia de Dios. Mis hermanos, nos está faltando esa conexión que vemos acá en Primera de Juan. Juan llama, nos invita a nosotros para que vengamos y nos unamos a Él. Y dice, nuestra unión, nuestra comunión, nuestra conexión verdaderamente es con el Padre, con el Dios de los cielos. Por eso es tan importante, mis hermanos, y yo oro en esta noche para que puedas encontrar una iglesia
que realmente ande en la palabra del Señor, pero que experimente el poder del Espíritu Santo. Que no lo tengamos al Espíritu Santo encerrado entre cuatro paredes, ni los días de reunión, sino que el Espíritu Santo esté con nosotros. Me ha enviado. Acordate, mi hermano, que nosotros pensamos que el Espíritu Santo quedó en el templo. Y cuando vamos el domingo, le decimos, Espíritu Santo, despierta, que acá estamos. Y empezamos a cantarle a veces hasta bienvenido, Espíritu Santo. ¿No es cierto? Porque no le damos libertad durante la semana y después queremos que en 1 hora o 2 horas de culto Él se mueva y haga todo lo que tenga que hacer. Imposible, mi hermano. Tenemos que tener la sensibilidad de oír la voz del Señor. Tenemos que tener la sensibilidad de que el culto no es para nosotros, ni siquiera para el liderazgo de la iglesia, ni por el renombre de la iglesia. El culto es para ministrar al Señor. Y el Señor, cuando le ministramos a Él, dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y habla que es como el buen óleo, la unción, ¿no es cierto?, que desciende sobre las vestiduras del sumo sacerdote, sobre la barba, y después llega al pueblo, a nosotros. Allí envía Jehová, nuestro Dios, bendición y vida eterna. Bendición para los creyentes. Se hace realidad. Ya nadie te tiene que andar proclamando que Dios te bendiga y qué sé yo. Ya nadie te tiene que andar diciendo, orando para que el Señor te provea. Porque cuando el Señor bendice, mi hermano, tenés todo lo que necesitas. ¿Me vas siguiendo? Pero también dice que envía vida eterna. Mi hermano, estamos necesitando esa presencia en medio nuestro. En primer lugar, tenemos que tener la conexión con el Padre, así como Juan. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Me va siguiendo? Allí donde viene la bendición, pero fluye la vida eterna. Y ahí se cumple la palabra que dice, y el Señor añadía a diario, nota, a diario, a la iglesia. ¿Te fijaste que en la Biblia no hay ningún capítulo dedicado al evangelismo personal y cómo hacer evangelismo? Nosotros los hombres hemos creado métodos de evangelismo. Pero simplemente vemos cuando Jesús tenía el encuentro con alguien. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? Aquel hombre que no podía ser retenido ni con cadenas porque las rompían, las desmenuzaban. Y entonces, aquel hombre en gratitud quería estar con Jesús. ¿Que quién no va a querer estar con Jesús? Pero ¿qué le dijo Jesús? Anda y ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso es evangelismo, mi hermano. No es leer la Biblia y después querer contarle a los otros. No, evangelismo es contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. La Biblia no es más que el manual, la guía para que nos conectemos con Dios, con el Dios real, vivo, el Dios viviente. Acuérdense que la palabra del Señor dice, tengamos cuidado, no sea que teniendo un corazón duro de incredulidad, nos apartemos del Dios vivo. Mis hermanos, podemos tener religión, podemos tener templos hermosos, muy majestuosos, podemos tener todo lo que se te pueda antojar, pero podés no tener la presencia del Dios vivo. Y cuando el Dios vivo está, milagros hay, como cantábamos aquel viejo coro. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. ¿Qué más se puede pedir? Y cuando suceden cosas, mis hermanos, la gente viene. En estos días, caminando acá en Rosario, uno dice, bueno, ¿dónde podemos ir a comer? Y usted sabe que siempre usted tiene que ir donde hay más gente, ¿no es cierto? Porque cuando hay más gente es porque el cocinero es bueno. ¿Me va siguiendo? Se entiende, ¿no es cierto? Nadie mide distancias cuando se sirve buena comida
en un restaurante. Todos quieren ir. Hay una moda que se ha puesto acá en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares. Pueblitos chiquititos que han quedado despoblados porque la muchachada, al no haber trabajo, se van a las ciudades y queda la gente grande, pero ahora todos esos lugares lo están explotando para el turismo, el mini turismo de fines de semana. Y entonces allí ponen un restaurante y buscan que haya un buen cocinero. El secreto de un restaurante está que haya un buen cocinero. El secreto de una iglesia es que el predicador sirva buena comida y que sea fresca, ¿no es cierto? Dice, no vayas allá que no hay mucha gente, entonces la mercadería no se va renovando. Pero cuando hay buena comida, la gente va. Y eso es lo que hemos estado viendo acá y vemos cosas que realmente nos llaman la atención. Pero volvamos allí a lo que estamos compartiendo allí en Marcos capítulo 6. Decíamos, mis hermanos, una cosa que les quiero compartir. La vida es la gran posibilidad que tiene cualquier ser humano de conocer a Dios. Esta gente tenía la posibilidad, estaba Jesucristo. Dios estaba en medio de ellos. Pero dice la palabra, cuando preguntaban allá en el verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí vemos una cosa, hoy con nuestra nieta estábamos hablando y haciéndole preguntas bíblicas, y la pregunta era, ¿cuántos hermanos tenía Jesús? Y ahí vemos que da los nombres de 4 varones. Pero dice la palabra, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ellos no podían concebir que un hombre que tenía hermanos y hermanas pudiera hacer los milagros que hacía. Ahora, mi hermano, lo mismo estamos pasando nosotros. Nuestros parientes no pueden creer que Dios pueda hacer algo con nosotros a través nuestro. Pero yo te digo, animate. De Jesús estaban lo mismo. Dice, si sabemos, tiene 4 hermanos varones y él 5 varones. Y no dice cuántas mujeres eran. Pero ponele que hayan sido 4, eran 9. O eran 5 y 5, eran 10. ¿No es cierto? Como el mínimo 3. Como mínimo Jesús eran 8. 8 hijos como mínimo que tuvo María. Y vienen las doctrinas esas que hacen de la virginidad de María y qué sé yo, y que esto, que este otro. Y tratan de componer, ¿no es cierto? De decir, no, que eran parientes cercanos, primos. Así los primos vivían todo ahí. No. Necesitamos revelación de Dios. Pero para que Dios se revele, Dios no es un Dios de microondas, donde apretaste un botón, le diste 1 minuto, 2 minutos y ya está. Son 24 horas que tenés que vivir. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabes una cosa? Los únicos que nos apuramos somos nosotros. Y nos apuramos porque tenemos la vida corta. Pero Dios habita la eternidad. Él no se apura. Por eso, pacientemente, aprendamos a esperar al Señor. Gloria al nombre del Señor. Y decía, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, note esto, y no pudo. Te lo vuelvo a leer. Pensá en esto en esta noche. Dejá lo que estás haciendo y pensá en esto. Y no pudo. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Si no pudo, entonces no es Dios. Pero ¿sabes qué? El Dios de los dioses, se ha humillado, se anonadó a sí mismo, poniéndose a merced de nuestra fe. Que le creamos
o no le creamos. ¿Me va siguiendo? Todo depende, lo de Dios depende de qué decisión tomemos. De creer y vamos a tener los beneficios, las bendiciones de Dios. Mira que hay muchas bendiciones. Tal es así que el salmista te dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y por si fuera poco, todavía allí en 1 Corintios capítulo 2 nos dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que sepamos qué cosas Dios ya nos ha concedido. ¿Me va siguiendo? Mi hermano, nota lo que dice la palabra. Dios no pudo hacer ningún milagro allí. Él se limitó, se autolimitó a que nosotros le permitamos, sí Señor, no me vengas con una teología religiosa, porque dice que Jesús no pudo hacer milagros allí. ¿Me va siguiendo? Si no vemos la mano de Dios, es tiempo que revisemos nuestra teología. Es tiempo que examinemos nuestra fe, porque acordate que la fe sin obras es muerta. La fe genuina provoca, la fe genuina opera, mi hermano. La fe genuina produce, manifiesta, es pues la fe la certeza, la manifestación, la seguridad. ¿Me va siguiendo? Abraham le creyó a Dios. ¿Y cómo supimos que le creyó a Dios? Por Isaac. ¿Me va siguiendo? Isaac es la demostración de la fe de Abraham. Por eso, mis hermanos, yo creo que es tiempo de que confesemos nuestra incredulidad al Señor. Señor, me cuesta creer. O muchas veces por orgullo, porque no nos animamos a orar por los enfermos, porque, uy, si fallo, y si no lo hace el Señor, y por ahí le decimos, si es la voluntad del Señor. El Señor te ungió para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dejar libre a los oprimidos, proclamar el año agradable del Señor. Miren qué evangelio tenemos. Pero nosotros estamos en el evangelio de las migajas. Ánimo, mi hermano, es tiempo de despertar porque el día se acerca. Hoy está más cerca que nunca la venida del Señor. ¿Y qué vamos a estar? ¿Con las manos vacías? Es tiempo de empezar a proclamar la buena nueva. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ustedes saben que uno necesita el toque o ver algo o experimentar algo cuando la fe es chica. El centurión se acuerda cuando Jesús iba para la casa de él para sanar al criado. El centurión romano, que no era un creyente, no era un discípulo, le dice al Señor, Señor, no hace falta que vayas a mi casa, no soy digno de él. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. No hace falta que le pongas las manos encima, no hace falta que ores por él, no hace falta nada. Simplemente di la palabra. No sé a qué distancia estaba, pero no estaba ahí presente. Di la palabra y mi siervo sanará. Y ahí el Señor elogió la fe de aquel hombre. Dice, no he visto en todo Israel una fe tan grande como la de este hombre. Una fe grande. Es la fe que hace, que alegra a Dios, que le alegra el corazón a Dios. Y dice, sanó a algunos nada, no pudo hacer ni un milagro. No es Dios de milagros, no tiene todo poder, sí, mi hermano, pero Él se ha autolimitado a que nosotros con nuestra fe le permitamos obrar.
La incredulidad le ata las manos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O dicho de otra manera, Dios no se queda esperando que vos le des permiso. Va y sigue. Él seguía caminando. Jesús no fundó, a ver si me explico. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Pero no se estaba refiriendo a que él levantaron allí un edificio, 4 paredes y le pusieron un cartel. La primera iglesia evangélica o la primera iglesia de Jesucristo. Miren qué nombre para la primera iglesia de Jesucristo. Jesús no vino a fundar una iglesia así como conocemos nosotros. Yo edificaré, no dijo yo fundaré, yo edificaré. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se edifica, no se funda, porque el fundamento es Él. Él no vino a poner una iglesia, miren, porque si hubiera sido con la mentalidad nuestra, hubiera hecho un salón bien grande y allí hubiera predicado. No, Él andaba caminando, porque Él andaba ganando las personas. Y dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La fe alegra al Señor, la incredulidad lo asombra. ¿Cómo puede ser que haya personas que no crean? Si la misma creación es evidencia de la obra de Dios. Cada momento que nosotros respiramos es una manifestación del Dios creador. No creían, se maravilló. Ahora Jesús no se quedaba allí. Mi hermano, si no acomodamos nuestra iglesia a Jesús, vamos a perder el mover de Dios. El río de Dios fluye, pero no se queda esperando que le abran la puerta. El río de Dios sigue. Y dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Primera cosa, mis hermanos, primera oportunidad que Dios nos da en la vida es la de conocerle. Ese es el propósito mayor que tenemos para estar vivos. Pero segundo propósito, vemos acá, en mi Biblia dice, misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni punto y coma, ni alforja, coma, ni pan, coma, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a empezar una obra misionera? Lo primero que hacemos es recaudar fondos, ¿no es cierto? Levantar fondos. Pero noten la manera de obrar de Dios. Primero dijimos que tenemos la posibilidad, aquellos que todavía estamos vivos, tenemos la posibilidad de conocer a Dios. Pero ahora Dios se da a conocer a través de los hechos. A Dios no se lo puede conocer teóricamente. Dios es un Dios práctico y lo vamos a conocer andando con Él en el día a día. Y por eso llama a 12 hombres para que estuviesen con Él, los discípulos. Y allá le va a dar el mandato. Dice, y los envió de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mi hermano, noten esto. Él no tenía que ir a morir en la cruz. ¿Se acuerdan cuando Él resucita? Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él no tuvo que ir a la cruz para que le diera autoridad del Padre. Él ya tenía, porque le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús no tenía que morir en la cruz para derrotar al diablo. Jesús murió en la cruz para rescatar esa autoridad que el hombre había perdido al pecar. La conquista fue para nosotros, no para Dios. ¿Me va siguiendo? Para hacer posible que el hombre cumpliera el propósito por el cual Dios lo había creado, que era el señorear sobre la creación.
Ahora nosotros, por supuesto, ya nos señoreamos. Jesucristo restauró, pero ahora gobernamos, conquistamos en el nombre de Él. ¿Me va siguiendo? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo no sé qué lee alguna gente que cuando uno le habla de posesión demoníaca se asusta. Usted sabe, me llamó la atención. Yo no ando haciendo estadística cuántos son los que se conectan en nuestras transmisiones, pero noté un bajón del 25% cuando hablamos de posesión demoníaca y liberación de demonios. Hay gente que se asusta, que se escandaliza, pero mis hermanos, Jesús les dio a sus discípulos autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué les dio autoridad? Porque la iban a necesitar, porque el hombre no tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, excepto en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino. Decía, nosotros cuando antes de empezar a hacer algo, tratamos de recaudar los fondos, pero Jesús obró al revés. Les dijo, los manda, pero Jesús nos están mandando, ¿y qué vamos a comer? Nos están mandando, ¿y qué vamos a beber? Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Usted sabe, el bordón es una vara, un palo que sirve para apoyarse para el caminante, para el peregrino. Es una vara. ¿De qué le puede servir para la comida? Nada. Pero no, te dice que solamente llevaron ni alforja. Alforja es una bolsa doble que tiene un agujero en el medio, son dos bolsas, ¿no es cierto? Tiene un agujero en el medio donde la persona se la pone por la cabeza sobre los hombros. Y una bolsa queda adelante y otra bolsa queda atrás. Reparte la carga. Acuérdense que antes no tenían vehículos y todo lo tenían que hacer caminando. Y ustedes saben que es incómodo caminar mucho tiempo con una bolsa en la mano. De la mejor forma para repartir el peso es sobre los hombros. Una bolsa adelante y una bolsa atrás. Así como las mamás en los lugares, en los pueblos del norte, llevan a las criaturas, uno a la espalda y otro adelante, ¿no es cierto? Eso es una alforja. Pero le dijo el Señor, no lleven alforja. Váyanse de viaje y no lleven maletas o no lleven valijas, le dice. Ni siquiera un carrión. No le dejó llevar un carrión. Note lo que dice también la palabra del Señor. Ni pan lleven, ni dinero en el cinto. El dinero en el cinto se ponía porque era un cinto ancho y allí era el lugar más seguro para que no se lo fueran a manotear, ¿no es cierto? Pero ni lleven dinero en el cinto. O sea que vayan pelados, sin nada. Ahora nota el otro mandamiento que le da el Señor. Dice la palabra, sino que calzasen sandalias. Usted va a decir, pero hermano, ya sería ridículo que fueran descalzos. No, pero no le está diciendo que calzasen sandalias para que no fuesen descalzos. Porque en la antigüedad las sandalias eran para andar en el poblado, pero cuando ya las personas tenían que hacer viajes muy largos, se ponían un tipo de calzado más cerrado. Acuérdense que tenían que, en la lluvia, en la arena, todo, andar con sandalias, los peligros también, las piedras, ¿no es cierto? O las serpientes, porque acuérdense que era zona desértica, que había alacranes, de todo. Y el Señor les dice, vayan con sandalias. Note, es tremendo. Pero no solo eso, sino que le dice, ni no vistiesen dos túnicas. En la antigüedad la túnica era la ropa
vamos a decir, interior, no la ropa interior como nosotros la conocemos. La túnica era una especie de camisola o camisón, ¿no es cierto? Y generalmente la gente que tenía plata la tenía de lino fino o algodón, ¿no es cierto? Pero los pobres vestían con pelo de oveja, un lana de oveja, ¿no es cierto? Acuérdense que la lana, los vestidos de lana eran de la gente pobre, el lino era para la gente pudiente. Pero el Señor les dijo, no vistan dos túnicas. Y entonces uno dice, pero bueno, quizá para que no se sobrevistiera. No, pero vamos a ver un poquito qué es lo que era la túnica, qué representaba en la antigüedad. Seguro que usted, si se ha criado en la iglesia o ya de varios años, cuando uno habla de túnica en el Antiguo Testamento, ¿de quién se acuerda? De José. La túnica de José. ¿Se acuerdan que el papá hacía distinción porque era el más chico y entonces, no solo el más chico, sino que él veía un propósito, destino veía en aquel muchachito y que le vistió con una túnica de muchos colores. Túnica de muchos colores. Yo creo no es tanto de que era para ser más llamativo, qué sé yo, que esto, que el otro, sino para que el chico entendiera de que él era distinto. No era por ser zaparrastroso, qué sé yo, estrafalario. No. José tenía que aprender que él era distinto a sus hermanos. Y mi hermano, si nosotros llegamos a entender, primero que tener propósito, pero también el propósito te da identidad. Cuando vos sabes que vos sos distinto a todos tus hermanos, no vas a perder el tiempo compitiendo con ellos, ni siquiera envidiándolos. Sos distinto, hay un propósito de Dios para tu vida que nadie te lo va a poder quitar. O sea, no andes peleando, muchas veces en la iglesia se pierde el miedo de que te hagan sombra, de que te serruchen el piso. Uno ya es viejo y dice que los viejos podemos decir cosas que antes no nos animábamos, ¿no es cierto? Pero si aprendes que la túnica que el Padre te ha dado te hace distinto, el Cristo con el que Dios te ha revestido, te ha hecho distinto a los hermanos, no tenés que andar compitiendo, no tenés que andar teniendo envidia. El Padre te ha distinguido con un propósito único. Pero también la túnica te habla de dignidad. Él no podía fallar al Padre. El Padre había puesto la confianza. El Padre esperaba todo de él. Distinción, rango, la túnica, el Padre. Tenemos que aprender también, mis hermanos, a respetar la autoridad que Dios ha concedido a cada uno de nuestros hermanos. Y cuando hablo de autoridad no estoy hablando de cargos en una iglesia. Ustedes saben que Jesús no tenía ningún cargo en el Sanedrín, no tenía ningún cargo en el templo, no tenía ningún cargo en la sinagoga, pero la gente reconocía que él hablaba con autoridad y no como los fariseos ni los escribas. La autoridad no viene por los títulos, ni por el volumen de la voz, ni por lo grande de tu figura. La autoridad viene por tu cercanía con el autor, con Dios mismo. ¿Me va siguiendo? Gloria al nombre del Señor. No lleven dos túnicas, una sola. Y es la vestidura que el Padre te ha dado. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra, y sandalias. No quiero irme de esta parte sin hablar de la sandalia. ¿De qué te habla la sandalia? La sandalia dice, bienaventurados, benditos, los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Calzados los pies con el apresto, con la preparación del Evangelio. Sandalia. Pero ¿sabés qué también, mi hermano? ¿Por qué la sandalia y no la bota o una cosa más cerrada? Para que no perdamos la sensibilidad
hacia todo lugar que vayamos. Mis hermanos, hoy más que nunca, esto que estamos haciendo, que ya el sábado a la noche ya partiremos de nuevo, si el Señor lo permite, rumbo a Miami, no fue un viaje de turismo, ni siquiera de vacaciones. Hoy hablaba con Alicia, ni siquiera un viaje misionero. Este es un viaje de rescate, un viaje de volver a reconectarme con el que sufre en la calle. Más que nunca hemos visto más, acá le llaman linchera, croto, allá en el norte le llaman homeless. Nunca vimos tanta gente abandonada, tirada, durmiendo por todos lados. La desesperación, la droga, la falta de propósito, de destino en la vida. Estaba con un muchacho de la familia y me contaba de la tarea que están haciendo con drogadictos y lo dura y lo penosa que es, y muchas veces sin el apoyo de las iglesias. Abrazo partido. Yo bendigo a Dios por vos, Gustavo, si me llegás a ver. Abrazo partido, sin títulos, sin aire acondicionado, unos calores que parten la tierra, pero allí está ministrando a aquellos para tratarlos de sacarlos de la droga donde él estuvo un día, porque se sensibilizó. Las sandalias me hablan de ser sensibles a los lugares donde vamos, a la gente donde están. Que, como aquella vieja canción de Jaime Murrell, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. No quiero vivir más siendo insensible ante tanta necesidad. Me van siguiendo, te pido la paz. Y algunos malinterpretaron a Jaime cuando dice, te pido la paz, que no va a haber paz. Sí, es posible la paz con Dios, mi hermano, que es la paz más grande que le podemos dar al ser humano. ¿De qué vale que una ciudad no tenga conflictos bélicos si no está en paz con Dios? Si no ha entrado en la relación con Dios y con el semejante, con el prójimo. Te pido la paz para mi ciudad. Aquellos que viven en Miami, empecemos a orar por la paz de nuestra ciudad. Aquellos que estamos en otros lugares, acá en Rosario, distintas ciudades, oremos por la paz de nuestra ciudad, no solamente de Jerusalén, sino por la paz de cada nuestras ciudades. Que el príncipe de paz venga a reinar en los corazones de nuestros vecinos, de nuestras poblaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Acuérdense que el Evangelio habla de que, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero acá dice que, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La gente necesitaba tener un contacto y ese ungimiento con aceite era el contacto que ellos necesitaban para activar la fe. Y ya por hoy vamos a parar diciendo las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Yo no he venido a apagar el pábilo que aún humeara. La poca fe. No te pongas que si tenés que ungir con aceite, que sin poner las manos. Dales el amor de Dios. Calzá las sandalias del Evangelio. La sensibilidad de la compasión de Dios. Que es Dios es el que sana, no son los métodos. Es Dios el que sana. Y que tengamos un corazón dispuesto
para amar, porque acuérdense que la fe obra por el amor. Y Dios, que es amor, obra a través de nuestra fe para salvar a un mundo que necesita la redención que hay en la sangre de Jesucristo. Dios te bendiga y ya nos encontraremos con nuestros hermanos y amigos de Miami, pero vamos a disfrutar estas últimas horas aquí en nuestra querida Argentina. Dios me los bendiga y gracias por todo y muy buenas noches para todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.